por mi retórica, por mi forma de hablar, no convencería, ni a mi esposa la convencería, porque a veces me pregunta, ayer me preguntó, amor, ¿qué vamos a hacer de comida mañana? Y yo dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, sí, yo le di mi sugerencia, que es lo que yo deseaba, pero terminó comprando otra carne y preparando otra guarnición totalmente distinta. Entonces, si no la convenzo a ella, que es mi esposa, menos los podría yo a ustedes convencer de la palabra. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado y necesitamos ser confrontados por el Espíritu. Recién estábamos viendo un video ahí que los chicos cantaban y decían, somos iglesia, somos la iglesia. Precisamente así se llama el sermón de esta mañana, somos iglesia. Somos iglesia. Y sin lugar a duda, cuando el necesitado se acerca a la iglesia, es por alguna motivación, ¿cierto? Amén. Alguna motivación tiene que haber, el que ustedes los convoquen hoy día, el estar acá en la iglesia. Aunque algunos estará pensando en su mente ahí, pero cada uno de nosotros es iglesia, esto es solamente un edificio. ¿Y sabe lo que le voy a decir? Tiene toda la razón. Este es un edificio simplemente, 4 paredes, hermosamente pintadas, un ambiente cálido y acogedor. Pero yo les he dicho en más de alguna oportunidad, no se acomoden mucho en su asiento. Y espero que hoy día la palabra nos incomode, nos haga reflexionar. Porque hoy día vamos a ver por qué y para qué yo me considero iglesia. ¿Cuál es mi motivación de querer ser denominado como iglesia? Y que es una honra ser iglesia, ¿o no? Amén, es una honra ser iglesia. Así es que hoy día vamos a ver qué es lo que Dios ha preparado y poder entender por qué es un privilegio ser iglesia y ser miembros los unos de los otros. Mira lo que digo, también es un enorme privilegio el que hayamos orado hace poquito, el uno por el otro, es enriquecedor. Es enriquecedor, mayormente cuando tú oras con intencionalidad por algo. Cuando tú abrazas a tu hermano y le dices, ¿por qué deseas que yo ore por ti? Que es lo que hacíamos con Eric al estar ahí orando. Una intencionalidad, y nosotros tenemos que ser intencionales. No podemos estar simplemente porque el lugar es rico, es cómodo, no hay muchas exigencias. No, debe haber un trasfondo más profundo en todo eso. Por eso es que el apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, nos previene sobre la singular importancia de ser parte de la iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo. Mayormente cuando se realizaba lo que hoy vamos a tener luego del mensaje, que es sentarse a la mesa del Señor, tomar nuestro lugar. Tomar nuestro lugar. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, sobre Saúl y David, que Saúl se dio cuenta que David hacía 2 días ya que no se sentaba a la mesa. Yo creo que ustedes como papá, el primer día, si el chico no llega a la mesa sin haber avisado, yo creo que es motivo de preocupación. ¿Cierto? Claro. Y eso es lo que hoy día pasa también con este tema de sentarnos a la mesa, la importancia de la mesa del Señor. Por eso es que Pablo dice que hay que discernir esto. Y lo vamos a ver durante el mensaje. Tenemos que discernir. No podemos sentarnos a la mesa simplemente porque se nos brinda el espacio. ¿Ya? Y esto significa fundamentalmente que al participar de la mesa del Señor, hay una simbología tremenda de comunión con Cristo y en Cristo. Los lectores de la palabra lo saben. El Señor Jesús primeramente, estando con sus discípulos, diciéndole a Judas, Judas, haz lo que tienes que hacer.
dice que toma el pan, parte el pan, les da algunas instrucciones, luego toma la copa de vino y parte el vino. ¿Y por qué digo que esto es una ordenanza? Porque Él les ordena, si es así, hagan esto las veces que puedan, pero háganlo siempre en memoria de mí. ¿En memoria de qué? De lo que yo voy a hacer por ustedes en aquel entonces. Y nosotros lo hacemos en memoria de lo que Él hizo por nosotros, llegar a la cruz del Calvario. Yo no sé si alguno de ustedes, yo creo que la vi como 2 veces, la Pasión de Cristo, la versión de Mel Gibson. Por ahí leí, no sé si entendí mal, que viene la parte 2. ¿Sí? ¿Algo? Leí fugazmente por ahí. ¿Sabe qué? Yo creo que lo que reflejó ese director en esa película no fue nada comparado con lo que realmente Cristo padeció. Entonces el apóstol Pablo le dice, ¿sabes qué? Voy a escribir una carta a mis hermanos de Roma, a la iglesia de Roma, que se había fundado en Roma, para que entiendan que hay ciertos deberes cristianos que hay que realizar, que hay que cumplir. Entonces hoy día yo tomo esta palabra del Señor, apoyada con las Escrituras, apoyada con lo que Pablo escribe en su carta apostólica, para decirle a la iglesia aposento alto. A mí me encantaría, pero no lo voy a hacer, de decir, por favor, corten las transmisiones porque este es un mensaje netamente a la iglesia. Pero probablemente también tenemos hermanos en la fe que están mirando o que van a mirar y que necesitan esta palabra para poder entender a cabalidad qué significa ser iglesia. Esto es como muy común, no sé si siempre hay frases que se generan por ahí, ¿cierto? Que aunque no tenga nada, tengo a Cristo, lo tengo todo, y lo ponemos aquí, lo ponemos como el pensamiento en nuestras redes sociales. Y lo mismo sucede, mostramos por ahí lo que estamos haciendo y ponemos, esto es ser iglesia, esto, somos iglesia, como que queremos, y no es así. Aunque es fundamental el reflejar que somos iglesia con el servicio, porque estamos para servir, ¿cierto? Y no para ser servidos. Es parte fundamental también. Pero la razón fundamental es otra. El ser iglesia. Cuando Dios de entre millones de personas nos escoge para ser parte del cuerpo de Cristo, no es simplemente porque quiera tener el cuerpo completo, sino que cada miembro tiene que cumplir su función. Y hay iglesias que tienen miembros atrofiados porque no están cumpliendo la función que deben de cumplir. ¿Amén? Amén. Yo creo que este va a ser uno de esos mensajes que muchos no quisieran escuchar. Porque hemos estado hablando sobre estos superhéroes del Antiguo Testamento que nos ha dado la fuerza y que nos ha motivado para poder servir al Señor de la mejor manera, porque si ellos pudieron, también podemos nosotros. Pero cuando hay una palabra de corrección, cuando hay una palabra donde nos remueve un poco en la estantería, la situación, nuestra carita no es la misma. Entonces vamos a tener que escuchar muy bien el mensaje para tener conciencia de lo que significa ser iglesia. O en otras palabras, lo que significa ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Amén? La hermana Elizabeth cuenta, y lo ha comentado acá como testimonio, que ella no la trajo nadie a la iglesia, físicamente, que no recibió un folleto, o andaba con alguien que la trajo y le dijo, mira aquí, sino que fue el Espíritu del Señor que, estando en la calle, decidió entrar a la iglesia. Y aquí ha permanecido. Pero yo quiero que se mueva. No puede estar tan cómoda sentada en su asiento, porque el ambiente está cálido, acogedor. Vamos a ir al libro de Romanos, la carta apostólica a Roma que escribió Pablo, al capítulo 12. Vamos a leer 10 versículos
de los 21 versículos del capítulo 12 de Romanos. Dice así, y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este primer verso ya nos debiera de estar removiendo, inquietando un poco. ¿Por qué? Porque si somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra y no estamos cumpliendo con esto, algo no está funcionando. Verso 2. No os conforméis. No pueden conformarse a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, buena, es agradable y es perfecta. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, aquí sentado, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Yo te necesito y tú me necesitas. Ella te necesita y tú le necesitas a ella. Amén. Amén. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Pero ¿sabe qué? Lo fundamental de todo esto es el amor. El amor sea sin fingimiento. Por lo tanto, hermanos queridos, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Esto a mí ya me pone serio. Y es así, cuando preparaba este sermón, muchas cosas pasaban por mi mente. Porque quien viene a Cristo viene a la iglesia. Así lo medito yo. O puede ser la inversa, el que viene a la iglesia porque viene a Cristo. ¿O a qué vienen? El que viene a la iglesia viene a Cristo, hermanos queridos. Y la iglesia y Cristo son la gracia. Ambas cosas es el complemento. Porque por la misericordia del Señor somos salvos, insertados en la iglesia. No puedes obtener la salvación de parte del Señor y que andes por ahí vagando en el mundo todavía. No puede ser. Una cosa es complemento con la otra. Vienes a Cristo y Cristo te inserta en la iglesia. Por eso la ilustración que habla, y no es una ilustración, es un hecho verídico, la palabra lo habla, cuando Pablo es confrontado por Jesús, aún no conociéndolo, había fallecido Jesús, ¿cierto? Pero ya había resucitado. Y él dice, Saulo, Saulo, bueno, ¿por qué me persigue? ¿Estaba Saulo persiguiendo a Jesús? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Y tenía cartas y salvoconductos para agarrarlos del cuello y llevarlos a las mazmorras, a la iglesia, que andaban blasfemando porque andaban diciendo que Jesús, ese tal Jesús, había resucitado. ¿Qué es lo que sucede ahí? Él reconoce a Cristo. Porque la Biblia dice que le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor con mayúscula. Si fuera un Señor, sería con minúscula, un Señor cualquiera.
Y Él lo manda a la calle llamada la derecha a ser instruido. Lo manda a la iglesia. Allí se te enseñará. Y cuando le reclama el hombre que iba a poner sus manos sobre él, ¿qué es lo que le dice? ¿Sabes qué? Es necesario que él sea capacitado porque va a padecer a causa de mi nombre. Es que es así, hermanos. Amén. Por eso les digo yo que no se acomoden mucho en sus asientos. La palabra tiene que darnos la influencia para realizar a lo que hemos sido llamados. No hemos sido llamados simplemente porque tenemos una necesidad. ¿Llegamos con una necesidad? Sí, perfecto. Y nos abrazamos y nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Y todo está bien, está perfecto. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero tenemos que honrar a Dios en este llamamiento supremo. Porque tenemos que hacer el propósito de Dios, no nuestro propósito. Porque muchos llegan a la iglesia buscando que el propósito personal, mi propósito, porque yo quiero esto, y esto es lo que le pido a Dios, y Dios tiene que encargarse de hacerlo en mí, se van a decepcionar. Y muchos tienden a irse cuando ven que la respuesta de Dios a su requerimiento no es la que ellos esperaban. Es que el Señor no nos ha llamado a eso a la iglesia. No nos ha salvado a nosotros para eso. Para eso nos vamos allá para de sufrir. Claro. No. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Pero ¿sabe qué? No teman, pues si yo ya vencí el mundo. Está todo sujeto bajo mis pies. Por eso los apóstoles lo entendían y llegaban a decirle a la iglesia: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, porque teniendo a Cristo no es porque no vamos a pecar más, no debiéramos. Pero anda un tentador buscando cómo devorarnos, cómo hacernos pedazos. Y Él nos dice, nos trae palabra de aliento: si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos con Dios, a Jesús. Y les cuento una cosa, Él es justo. Y les cuento otra cosa: Él dio la vida por ti, no te va a dejar, no te va a desamparar. Y eso es maravilloso. Entonces, ¿a qué nos convoca el Señor acá en la iglesia? A venir a escuchar un lindo sermón y después irnos para la casa y calabaza, cada cual hace lo que... No, hay un propósito profundo en esto, que es la redención de las personas que vagan sin Dios y sin esperanza. ¿Cómo? A ver, pastor, explíquemelo de nuevo, no entiendo. Hay gente afuera que no tiene a Dios y no tiene esperanza. Entonces tú estás llamado para ir a buscar a aquel perdido que está sin Dios y sin esperanza. Pero yo no soy predicador. Yo no estudié en un instituto. Te cuento algo, yo tampoco. Pero obedecí. Y trata de no obedecer como lo hice yo, porque yo lo hice con dolor. Déjate seducir por el amor de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la motivación? La redención de quienes vagan en este mundo sin tener en cuenta a Dios, sin tener ningún tipo de esperanza. Veamos qué es lo que le dice Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2. Se los quiero leer textual. Esta carta apostólica a la iglesia que se levantaba ya, tenía muchas complicaciones, pero estaba en buena lid, marchando. Porque la iglesia, claro que va a tener situaciones complejas, pero continuamos avanzando. Continuamos en la lucha. Pablo le dice a los efesios, cuando le dice que somos salvos por gracia, no es por obra. Si aquí no se trata de que el que se porta mejor tiene más derecho, o el que ofrenda más, o aquel que hace misericordia, o aquel que va en ayuda. No, no se trata de eso. La salvación es simplemente por gracia. Simplemente por gracia.
Y la gracia es perdonar lo imperdonable. Por lo tanto, hemos sido perdonados de aquellos que mi señora no me perdonaba, Él me perdona. Amén. Gloria al Señor por eso. Entonces, mira, dice Efesios 2:12, en esos tiempos, quiero detenerme un poquito ahí, no voy a seguir, sácalo de pantalla por favor para que no, dice, en esos tiempos, en los cuales estuviste en otro tiempo. ¿En qué tiempos? ¿Cuáles son esos otros tiempos? Lo dice el mismo capítulo, pero en el verso 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Me traspapelé un poquito ahí. Cuando Pablo nos habla a nosotros como iglesia y nos quiere hablar sobre la reconciliación que tenemos a través de la cruz de Cristo, estábamos en un tiempo caminando en oscuridad. Por eso el verso 12 del segundo capítulo de Efesios dice, en aquel tiempo estabais apartados de Cristo, sin Dios. ¿En qué tiempo? Y ahí nos dice el verso 1, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos. ¿En qué estábamos muertos? Pero si yo no estaba muerto físicamente, pero mi camino estaba hacia la condenación, porque no era mi caminar correcto. Entonces, en esos tiempos complicados, Dios propuso en su corazón traernos la salvación, porque estábamos muertos en delitos y pecados. El verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No en los hijos de Dios. Ahí no está hablando de los hijos de Dios. Está hablando de aquellos que no han obedecido al llamado. El llamado en el Señor. Y sabe que, a diferencia de la gran mayoría de las organizaciones sociales, que hay muchas organizaciones sociales y que hacen muy bien también a la comunidad, es verdad, no podemos desconocer aquello. Hay muchas organizaciones sociales, municipales, de diferentes índolas. A diferencia de aquello, la razón de la iglesia no se debe a los miembros. Si hay miembros, creamos una junta de vecinos. Necesitamos cierta cantidad de miembros para formar una junta de vecinos. Si no hay quórum, no hay personas, no existe la junta de vecinos. ¿Es así o no? Así es. La iglesia es diferente. La iglesia no va a subsistir ni existe por nosotros. La iglesia es un área de servicio. La iglesia fue creada por Dios mismo. La iglesia es distinta. En la iglesia los miembros son fortalecidos, son capacitados, son instruidos, entrenados en áreas en que en lo individual o en lo corporativo cumplan una tarea que se les ha encomendado. ¿Cuál es la tarea? Ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos, hermanos. No podemos conformarnos que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y somos los mismos. Y es más, algunos, como buscaban sus propios beneficios, ya tampoco están. Porque buscan servirse y no servir. ¿O no? Así es. Entonces, la primera consideración que somos llamados a hacer es a servir a los demás. Y ahí yo digo, yo soy iglesia.
Porque estoy llamado a servir, porque la iglesia está llamada a servir. El cuerpo de Cristo está llamado para servir, para actuar, para caminar, para crecer, para madurar. Por eso es que no debemos de olvidar que el cuerpo de Cristo está para servir. Y está para servir a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo es en nosotros. Amén. La iglesia no es un espacio confortable. Sin duda es bonito todo lo que se hace y todo esto. Pero no es una organización dedicada al bienestar de los miembros de la iglesia. Estamos aquí porque, bueno, vamos a obtener esto y se nos va a dar esto y lo otro. No es así. Aunque eso también podría ser. Pero la iglesia es el ejército de Dios. La iglesia es el ejército de Dios, dedicado en cuerpo y alma a anunciar las maravillas del Señor. Por eso es que Pedro dice que somos sacados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar a aquel que tiene esas virtudes, no cualquiera. Él te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso tenemos que anunciarlo, compartirlo. Tenemos que proclamar el Evangelio. Amén. Amén. Anunciar. Primera de Corintios 3:9 dice que somos colaboradores de Dios. ¿Se siente usted un colaborador de Dios? ¿Qué está haciendo usted para que se sienta un colaborador de Dios? Viene a la iglesia. Viene a sentarse el domingo a escuchar el mensaje. ¿Está siendo colaborador de Dios? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, quienes olvidan esto o no entienden esto, encuentran que el permanecer en la iglesia, mire lo que voy a decir, haciendo de su propio bienestar, buscando su propio beneficio para permanecer en la iglesia, se van a decepcionar. Porque no es lo principal. Insisto, somos iglesia para servir. Somos llamados por el Señor para servir. Ese es el primer espacio que debemos de ocupar. Servir y la proclamación del Evangelio a aquellos que se pierden sin Dios y sin esperanza. Entonces somos convertidos para anunciar el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio son buenas nuevas. ¿Qué buena nueva me habla si este tiempo cada día peor? Bueno, hay una buena nueva, una buena noticia. Que tenemos redención de pecado, que tenemos perdón de pecado, que tenemos la opción de tener vida nueva. Aunque el mundo se estremezca y el mundo haga lo que quiera hacer, estamos en Cristo. Amén. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos iglesia, pero cada uno de nosotros miembro de un cuerpo cuya cabeza es Cristo y cada miembro cumpliendo su función. No puedo creer yo que soy colaborador de Cristo y que también estoy para cumplir una función y sigo tal cual como he llegado desde el principio. Y aquí, indudablemente e inevitablemente, tenemos que detenernos un momento, incomodarnos ante esta realidad, porque es así. Es así. ¿Cuál es la realidad? Que de poco en poco, casi nada, cumplimos con la gran comisión. Pasamos a ser un poco egoístas. Porque la tarea que tenemos que hacer, la de predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas y ser discípulos que sigan a Cristo, algunos, otros no. Y es tarea de todos. ¿Sabe la cantidad de miembros que tiene este cuerpo? Y yo, estando hablando, miré hacia abajo y mi mano hizo esto. O sea, aquí entró en funcionamiento, yo creo que más de 5 o 6 miembros de mi cuerpo, porque
está mi cerebro, está mi lengua para modular lo que estoy hablando, mis ojos para mirar. Soy parte integral de un cuerpo físico para que pueda funcionar. Y este cuerpo espiritual también, pues. Ustedes son miembros de este cuerpo. Y cada un miembro necesita del otro miembro. Porque yo voy a arrastrarme aquí la orejita. Todas estas cosas parte primero acá y me lleva a hacer lo otro. No me puedo negar a hacer esto porque me estaba molestando y ahora estoy bien. Gracias, dedito. Entonces, entre nosotros es igual. Somos parte de este cuerpo, hermanos. Y es más, tenemos que aprender, crecer, madurar, que Cristo sea formado en nosotros. Porque si no, ¿para qué estamos en la iglesia? Por eso Pablo, en su carta apostólica a los Efesios, de nuevo, en el capítulo 4, verso 15, dice que tenemos que seguir la verdad en amor, que tenemos que crecer en todo, en aquel que es la cabeza. O sea, no crezcan para congraciarse con el pastor, con la pastora, con el hermano que los trajo. Es en Cristo. Amén. Es en el Señor. Por eso tenemos que hablar con la verdad, hablar en amor. Y crecer en todo sentido para parecernos mucho más y más y más, cada vez más. ¿A quién? A Cristo tenemos que parecernos. Por eso es que Pablo llegó a decir, bueno, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Imitemos esto. ¿Y quién es Cristo? Es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza del cuerpo. Pero pareciera ser que la cabeza ordena una cosa y el cuerpo está haciendo otra. O no hace nada. Y que fome sería que físicamente se produjese eso en nosotros. En que mi mente esté pensando en que yo voy a dar un pie y mi pie no quiere avanzar. Se quiere quedar ahí mismo porque está cómodo. ¿Cómo avanzo entonces? Tengo que ordenarle al pie que avance. El pie tiene que entender que hay una orden suprema que llega directamente y lo acciona. Y Pablo está preocupado de esta no funcionalidad de la iglesia, por eso escribe estas cartas. Y por lo que voy a decir, es lo que había pensado de que es un mensaje más íntimo para ustedes, para la iglesia, por respeto a quienes no son creyentes o no lo sé. Porque esa misma preocupación que tenía Pablo para con la iglesia, cuando le habla a los de Corinto, está preocupado de la salud integral de la iglesia. Y sabe que él les llega a decir, sabe, sus reuniones les hacen más daño que bienestar. ¿Quieres saber lo que dice? 1 Corintios 11, 17. Ahí él le da instrucciones a la iglesia de Corintios. Dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, le está hablando a la iglesia, se están congregando, pero no para lo mejor, para lo peor. No puedo elogiarlo, no está, no puedo por lo que he sabido, porque parece ser que se hacen daño. Si usted lee la primera carta y la segunda carta a los Corintios, se va a dar cuenta que es una iglesia que tenía muchas rencillas dentro de la congregación. Para empezar, estaban tomando la Santa Cena de manera desordenada, se embriagaban. Traían la canastita con la gallina y los huevos y el asadito. No, y no se trata de comilona. Traían la chuica. No, y no se trata de beber hasta quedar emborrachado. Y eso estaba sucediendo.
Es más, había adulterio, fornicación, murmuración dentro de la iglesia. Entonces Pablo siente una tremenda preocupación por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y Pablo les llama la atención por su mal comportamiento. Yo no digo que esto esté sucediendo acá, pero ¿sabe qué? Comprendo el dolor de Pablo. ¿Por qué lo comprendo? Porque yo pienso que hay muchos miembros, muchas iglesias que tienen una lucha muy fuerte con su carne, como para venir a la iglesia, como para estar acá. Tienen una lucha, porque nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne. Entonces hay una lucha y Pablo habla sobre esto. Que queriendo hacer lo malo, lo bueno termina siendo lo malo. Entonces él estaba preocupado por lo que sucedía en la iglesia. La iglesia no estaba creciendo en el crecimiento que debiera de ser. La iglesia estaba en discordancia, estaba con conflictos al interior de la iglesia. Se cometían atrocidades en la congregación. Y esto es porque ellos buscaban su propio beneficio. Ese es el peor daño que se causa a uno mismo, que me acerco a la iglesia buscando mi propio beneficio. Si bien es cierto, necesito el afecto, necesito el abrazo, necesito la contención, la necesito. ¿Es así o no? La necesito. Porque es muy fácil buscar a Dios para recibir de Él lo que necesitamos o queremos, pero pocas veces nos acercamos con otra intención. ¿Con qué intención? De bendecir, de contribuir al crecimiento de la iglesia, de tomar el papel que me corresponde dentro de la iglesia, que me va a llevar a un crecimiento integral para poder entender qué es lo que debo hacer o qué debo hacer cuando llega gente nueva a la iglesia, cuando llegan nuevos hermanos. ¿Cómo colaboro yo con ellos? Simplemente con hola, Dios te bendiga, qué bueno que estés con nosotros, y al despedirte que tengas una semana. No, hermanos, es mucho más allá eso. Es mucho más integral el desarrollo de la iglesia. Buscamos ciertamente estar en un lugar donde podamos ser bien recibidos, ser integrados. Pero cuando esperamos solamente eso es porque buscamos nuestro propio beneficio, y ahí muchos terminan decepcionándose. Por eso es que el Señor, a través de la palabra, nos llama a que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Ha hecho ustedes eso alguna vez? Examinarse, evaluarse. Vamos a lo que dice 2 Corintios 3, 13, 5. Esta es una carta apostólica de Pablo a Galacia, a los hermanos que estaban. Es la tercera visita que le hace a la iglesia, la tercera motivación. Partamos del verso 1 del capítulo 13 y nos vamos a detener en el 5. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente.
Esta palabra tiene que haber incomodado tremendamente a la iglesia. Porque no se le estaba poniendo paño frío a situaciones que sucedían en la iglesia. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros, para con vosotros. Y aquí el verso 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O sea, examínense si hay una fe genuina en ustedes. ¿Qué es lo que les motiva el ser iglesia? El ser llamado parte de la iglesia. Y yo creo, hermanos queridos, que esto, examinarnos a nosotros mismos, el ponernos a prueba, el someternos a examen, no es otra cosa que cuestionarnos en humildad. Tenemos que ser humildes para cuestionarnos, para examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Para qué me denomino iglesia? ¿Cómo estoy cumpliendo con la tarea que Dios me ha encomendado? Que Dios me ha entregado. Me ha entregado dones. Porque nadie de nosotros podría decir no tengo dones. Porque la palabra a mí me enseña que todos tienen dones. Amén. Y algunos tienen talentos también. Y que están ahí. Entonces es importante examinarnos. ¿Para qué? ¿Por qué estoy acá? ¿Cómo puedo apoyar a los que están llegando a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia la formamos entre todos. Como el cuerpo, lo vuelvo a decir, está formado por múltiples miembros. La iglesia la componemos entre todos. Cada quien aporta a la salud o a la enfermedad de la iglesia, o al estancamiento o al crecimiento de la iglesia. ¿Cómo puedo yo desarrollarme? ¿Cómo puedo yo colaborar para que la iglesia crezca físicamente también, en cuanto a conocimiento también? ¿Cómo puedo yo portarme ante aquellos que están llegando? Hay algunos que pueden llegar que tienen conocimiento de las Escrituras, pero van a llegar otros que no saben nada de las Escrituras. Los recibo simplemente con un abrazo. Por eso hay que examinarse. Y tenemos que entender que este es un espacio también del quehacer espiritual, del quehacer divino, donde Dios actúa en la iglesia y a través de la iglesia. Dios conoce que estamos cansados, el Señor sabe de nuestra condición, de nuestras luchas cotidianas. Si Él no es ignorante de todo eso, pero ¿sabe qué? Él no va a renunciar a la iglesia. Él no va a renunciar a eso. Él va a continuar con su propósito. Establecer la iglesia. Amén. No va a renunciar. Él sigue trabajando para presentársela a sí mismo. Y eso lo dice la Escritura como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Él va a seguir trabajando. Hayan 3, hayan 20, hayan 12. Él va a seguir trabajando. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Pablo hace una comparación en el libro de Efesios, donde le habla a los maridos y les dice que al igual que el marido es la cabeza de su esposa, tal es Cristo, la cabeza de la iglesia, y que amó a la iglesia y que se entregó por ella. Se entregó por la iglesia. Si Él no se entregó para salvar su vida, Él se entregó por la iglesia. Por este cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Tomar a nosotros una decisión vital, importante, respecto a nuestro ser iglesia. O entramos en sintonía del Señor,
o nos rebelamos a su propósito, a su voluntad. Si no hay otra alternativa, no podemos ser indiferentes, porque si somos indiferentes también caemos en lo que Apocalipsis declara y dice, bueno, por lo tanto no fuiste caliente ni fuiste frío, por lo cual eres tibio, te vomitaré de mi boca. Más te vale haber sido frío mejor, más te vale no haberme conocido, porque al conocerme estás teniendo una responsabilidad que estoy poniendo sobre ti, pero no voy a poner más carga de la que tú puedas llevar. Este tipo de mensaje es el que enmudece a la iglesia, pero que es necesario, hermanos queridos, porque yo te necesito como tú me necesitas a mí, como ustedes se necesitan para poder crecer, para poder avanzar. No se va a detener el Señor si yo no quiero. Mateo 16, 18. Ahí le habla a Pedro, le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí le dice que ni siquiera las puertas del infierno. Amén. No, nada puede contra la iglesia. Amén. Ni las puertas del infierno van a prevalecer. Entonces, ¿soy iglesia o no soy iglesia? Amén. La buena noticia es que la iglesia nunca va a ser destruida. Amén. Jamás se va a destruir. Ni siquiera nuestra falta de discernimiento, ni siquiera eso la va a destruir. Mucho menos nuestra falta de compromiso, de fidelidad, de santidad delante del Señor. La iglesia va a seguir avanzando. Amén. Gracias, Señor. Esa es la buena noticia. Así es. Somos nosotros los que necesitamos de la iglesia. Amén. Por eso es fundamental permanecer en ella, hermanos. Aunque no te haya causado sonrisa el sermón del pastor, tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Sí, el mismo Señor Jesús dijo que aquel que no toma su cruz y se niega a sí mismo no es digno de ser mi discípulo. Y somos discípulos del Señor. Somos discípulos del Señor. Tenemos que aprender, hermanos, a estar dispuestos, primero a ver la necesidad de nuestro hermano, para ver nuestro propio bien también. Por eso es que hoy día estoy hablando a la iglesia, en lo particular, a esta iglesia local. Por eso es importante descifrar, discernir correctamente qué es lo que es el cuerpo de Cristo. Debemos de apreciar este hermoso privilegio, esta honra que tenemos de ser parte de la iglesia. Y de esta iglesia local, donde fuimos injertados por el Señor. Termino diciendo que aprovechemos este tiempo, hermanos. Que lo que acabo de exhortar nos haga reflexionar, nos haga pensar antes de sentarnos a la mesa con la cabeza de la iglesia. Que sea un motivo de reflexión sobre nuestro lugar en esta congregación. De volvernos al Señor y hacer su voluntad. Es importante. No vale la pena permanecer en la iglesia si no estamos dispuestos a servir al Señor. Pero tampoco sería sabio decidir apartarse de la iglesia para evitar el conflicto, para evitar este tipo de sermón. Porque a mí me hablaron de un Dios de amor. Pero el Señor mismo le enseñó a Pedro que era necesario que le lavara los pies en señal de humildad. Que nadie es mayor que el otro, que todos estamos para servir. Por eso Pablo aconseja y dice que nadie mire por encima al demás, del lado. Somos todos hijos de Dios. Amén. Este es un tiempo de oportunidad. Vamos a tomar la cena, unirnos a través del partimiento del pan y del vino.
Y eso nos da la oportunidad de ocupar un lugar en la mesa del Señor y de tomarlo dignamente, porque todos debemos de participar, todo cristiano debe de participar de la cena del Señor. Aquí hay bendición, hermanos, y en nosotros debe de haber una creciente gratitud, un creciente gozo por ser parte de esta iglesia. Amén. Y que con libertad podamos decir, soy iglesia. Amén. A eso los convoco, hermano. Les animo a eso. El ser iglesia. Amén. Amén. Póngase de pie porque vamos a pasar a la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tu palabra. Lo dije al principio, una palabra que probablemente incomodará nuestro ego, nuestro ser. Pero hay algo importante en todo esto. Estás preocupado de tu iglesia. Amén. Tu iglesia no puede continuar indiferente, no aportando la funcionalidad que tú le has entregado a cada miembro para que pueda avanzar, crecer, caminar. Tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Y queremos un cuerpo sano, no un cuerpo amorfo que no pueda moverse. Que seamos integrales en todo. Yo necesito de mis hermanos. Amén. Mis hermanos necesitan de mí. Y todos nos necesitamos mutuamente. Amén. Ayúdanos a entender esta tu palabra, Señor. Vamos a tomar y a compartir el pan y el vino en este día. Cada primer domingo de cada mes. Amén. Nos sentamos a la mesa junto a ti. A veces la conversación es una conversación interesante, amigable, familiar. Otras veces esta conversación en la mesa es para poner algunos puntos sobre las íes. Y qué bueno que sea así, porque tú quieres una iglesia inmaculada, sin mancha y sin arruga. Porque volverás por tu iglesia. Llegará el día que estamos recordando cuando tomamos la cena. No solamente recordamos tu sacrificio en la cruz, sino que estamos anunciando ese día maravilloso, glorioso, ese día perfecto, que será cuando tú retornes por tu iglesia. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que hemos dejado de hacer, porque no solamente hay cosas que hemos hecho que no te agradan, sino hay cosas que no hemos hecho y que tú, Señor, has puesto en nosotros para realizar. Y sabemos que lo que es. Por eso te pedimos perdón. Prepáranos, Señor, para que podamos ser parte integral de este cuerpo tuyo. Y te lo pedimos humildemente, Señor, que podamos examinarnos a nosotros mismos y ver ante la claridad de tu palabra cuál es el lugar que me corresponde en esta mesa, en este cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén y amén.